Sin duda, todas las industrias que mueven o que se mueven alrededor de todo este tema de lo audiovisual, llámese cine, llámese televisión, llámese radio, o bueno, cualquier otro tipo de grabación de tipo documental con algún tipo de objetivo social, pues pueden ser una herramienta fundamental en la medida que nos permite salvaguardar la memoria histórica de las sociedades y pues el mundo en general. Son parte de nuestra identidad colectiva, como parte de una cultura y de un territorio. Y no solamente hablando del territorio en términos de espacialidad, sino también hablar del territorio en torno a prácticas, rituales, conductas que se generan en el marco de una relación entre el hombre y el espacio que habita. Así pues, en el marco de una sociedad globalizada donde las tecnologías avanzan y avanzan constantemente, es importante también poder concienciar y salvaguardar o proteger incluso esos documentos audiovisuales que nos permiten dar testimonio y sustento a un futuro de los procesos que vivimos hoy en día. Y también salvaguardar todas esas producciones que también nos permiten conocer el origen de muchos de los grandes sucesos que marcaron nuestra historia. Es por ello que en la Conferencia General de la UNESCO en el año 2005 se proclamó el 27 de octubre como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Un espacio para concienciar a las personas que a través del patrimonio audiovisual podemos conocer nuestro pasado, entender nuestro presente, incluso proyectar nuestro futuro, cuáles son nuestros sueños, nuestros anhelos. Así pues, te invitamos a conocer en el marco de este día 5 películas, 5 producciones de esta gran industria que no deberías perderte en el marco del Día Internacional de la Preservación del Patrimonio Documental. Así pues, mi nombre es Angelo Adrián Casas, parte del equipo docente de la Biblioteca Compensar, y te invito a que disfrutes de estas 5 recomendaciones que claramente nos van a responder a diferentes necesidades y diferentes mensajes de una época y que también significaron bastante en el mundo del arte y la industria cinematográfica. Cabe aclarar que estas 5 producciones no se escogieron en el marco de un top de menor a mayor calidad o menor gusto. Por otra parte, también es importante entender que esto es una selección basado en razones subjetivas, en diferentes encuentros que he tenido con el mundo del cine, pero que sin embargo me gustaría recomendarte en el marco también de la importancia histórica que tienen estas producciones. En el primer lugar tenemos una película de 1952, dirigida, producida, cuyos guiones fueron escritos y la música también por el gran Charles Chaplin. Cabe anotar también que era su protagonista, y me refiero nada más y nada menos que Candilejas, una película que se produjo en Estados Unidos. Sin embargo, poco tiempo después, la censura de los Estados Unidos obligaría a Charles Chaplin a abandonar este país. Pero bueno, a pesar de haber sido producida en unas circunstancias tan complejas, es para muchos críticos, por su sensibilidad, originalidad, su mejor película. Sin embargo, cabe anotar que pues hay otras grandes producciones que están compitiendo por ese título, como puede ser Monsieur Verdoux, Un rey en Nueva York, o El gran dictador. Sin embargo, esta película tiene un corte un poco diferenciado. A pesar de que él trabaja bastante el tema de la sensibilidad, en esta película lo lleva a otro nivel. Es así pues una película con una gran marcación de tintes autobiográficos. Podemos ver en el personaje de Calvero un reflejo de lo que fue la vida de Chaplin. Es una película que también tiene una gran carga simbólica, un guión bastante significativo en términos de que está perfectamente redactado y una magistral banda sonora. Candilejas destaca por la mezcla entre la comedia y el drama a lo largo de la película, y se presenta la oportunidad de despedida entre dos grandes genios del cine mudo. Es la forma en la que Chaplin despide también del mundo mediático, del mundo del cine, pues dejando entrever un poco de lo que fue su historia dentro de esta industria. Así pues, en esta película se despide no solamente Charles Chaplin, también se despide Buster Keaton, que también entrado en años para aquella época, pues juega un papel
interesante dentro de esta producción. Digamos que las dos grandes mentes del cine mudo ceden resignados al relevo de nuevas generaciones y nuevas tecnologías en el mundo del cine. Por lo tanto, el tinte autobiográfico resalta a flor de piel. También es una forma en la que él puede situar algunos de sus momentos más difíciles en la industria, como por ejemplo su relación con Ona, la cual tenía aproximadamente 4 décadas de diferencia, algo que fue bastante polémico para la época. Sin embargo, no nos adentraremos un poco en la descripción. Solo cabe resaltar que es una película que nos habla de algunos elementos bastante nostálgicos de lo que es el pasado y, sin embargo, aún conserva una gran visión optimista, unos discursos supremamente cargados de esperanza y reflexiones filosóficas que son palpables para cualquier tipo de público. Es una película bastante valiosa que nos puede permitir analizar un poco el mismo sentido de la vida al transcurrir de los años. Una película realmente bellísima que está en este audio banner, no solamente por lo que implica la figura de Charles Chaplin, sino porque realmente puede ser algo supremamente significativo en los oídos correctos. La siguiente película surgió 25 años antes, 1927, bajo la dirección de Fritz Lang. Es nada más y nada menos que la película Metrópolis, película icónica del universo de la ciencia ficción, el drama distópico, el steampunk, expresionismo alemán, entre otras corrientes. La sinopsis es la premisa es bastante simple, un futuro en el año 2026 en el cual los avances tecnológicos han dado saltos inmensos, pero que sin embargo la desigualdad en la sociedad se sigue reflejando, por lo cual podemos ver en dicha ciudad metrópolis una división de clases muy marcadas entre los ricos, poderosos y las clases obreras. Es allí cuando dos personajes, uno perteneciente a esa clase alta y una perteneciente a la clase baja, entran a relatar, a mostrarnos su historia. Una película bastante interesante que tiene unos elementos realmente fascinantes y que no por nada es hoy en día una película de culto y una de las películas que inspiraría el gran universo de la ciencia ficción. En tercer lugar, y para confirmar que realmente soy un gran fanático del trabajo de Charles Chaplin, tenemos nuevamente una película de su dirección, producción, guión, música, etc. De 1940, El Gran Dictador. El contexto es bastante simple, es una parodia, básicamente, de lo que fue la figura de Adolfo Hitler en Alemania. Recordemos el año 1940. El mundo estaba en pleno inicio de la Segunda Guerra Mundial. No se había terminado de recuperar de una guerra anterior, ni siquiera tampoco de una Gran Depresión. Sin embargo, en 1939, en septiembre, por la invasión de Alemania a Polonia, daría inicio este momento. Así pues, nos muestra la historia de Astolfo Hinkel. Básicamente es una parodia de lo que fue la figura de Adolfo Hitler para Alemania, una crítica mordaz, bastante interesante y cómica sobre la vida o sobre algunos momentos que determinarían la Alemania nazi y su papel en la guerra. Película bastante interesante con una crítica bastante fuerte y que lo más rescatable y lo más resaltable de esta película es el discurso final, donde Charles Chaplin nos habla de su percepción acerca de la guerra. Es un relato, es un discurso bastante sentido, que tiene bastantes elementos dignos de detenernos a pensar, no solamente en el plano de ese acontecimiento, de aquella coyuntura, sino de lo que hoy en día estamos viviendo y realmente cuál es la búsqueda de esa paz y la felicidad que todas las personas soñamos. Ahora, como dato interesante, la guerra empezaría en 1939, sin embargo, desde 1938 Chaplin ya estaba preparando aquella filmación. Y otra cosa también igual de interesante es que mismo Chaplin arregló para enviar la película a Hitler,
cosa que está sustentado por el testimonio de varias personas, y el arquitecto amigo de Hitler, Albert Speer, negaría que el dictador la hubiera visto, a pesar de que la película fuese enviada. En cuarto lugar tenemos nada más y nada menos que una de las mejores películas de la historia del cine, Ciudadano Kane, dirigida y protagonizada por Orson Welles, el mismo que años antes habría puesto patas arriba a Estados Unidos con su relato de la Guerra de los Mundos, para el cual miles de personas tomarían en serio e incluso destruirían varias locaciones del país en medio del caos colectivo. Esta misma persona nos entrega esta gran película en 1941, que como lo decía anteriormente es considerada como una de las más grandes obras maestras de toda la historia del cine, dada su innovación musical, su fotografía y claramente su estructura narrativa. La premisa es algo particular. Un importante financiero estadounidense, Charles Foster Kane, dueño de una importante cadena de periódicos, red de emisoras, sindicatos, etc., muere en su fabulosa locación, un castillo al estilo oriental. La última palabra que pronuncia al expirar es Rosebud. Así pues, el país entero queda intrigado por saber el significado de aquella palabra. Varios periodistas, la prensa, intenta descubrir qué es lo que significa esta palabra y por lo cual comienzan a investigar la vida de este hombre prodigioso que de un momento a otro, partiendo de la nada, se convertiría en el gran propietario de un imperio financiero. Una película bastante interesante, con una estructura narrativa bastante llamativa y que para muchos es considerada una película obligatoria cuando se trata de hablar de cine. Tenemos una gran película sueca del gran director Ingmar Bergman. Nada más y nada menos que El Séptimo Sello, una película que transcurre en dos planos, uno real y uno alegórico, que nos permitirá hablar un poco acerca de la vida, de la muerte, la religión y muchos otros pensamientos que recurrentemente se nos cruzan por la mente de los seres humanos. Una película con una gran carga filosófica, pero también con una gran composición simbólica. En muchos de sus cuadros y en muchos de sus momentos y secuencias vamos a ver cosas realmente interesantes. La sinapsis es un poco particular en la medida en la que se cuenta la historia de un caballero quien al regresar a su casa se encontraría con la peste. De allí se le presentaría la muerte. Y en medio de esa discusión y esa búsqueda de poder seguir viviendo, comienza a tener la oportunidad de hablar y analizar un poco algunos aspectos de la vida. La idea de este caballero de no huir no radica en el mismo miedo a la muerte, sino en la necesidad de adquirir un poco de conocimiento. Así pues, en el plano de lo no solamente figurativo, nos encontraremos con una historia muy interesante que realmente nos pondrá a pensar más de un tema allí propuesto. Así pues, estas son las recomendaciones que tengo para el día de hoy. Claramente hay algunas películas un poco más longevas que otras, pero realmente lo importante aquí es el gran impacto que tuvieron, no solamente en la mente colectiva, sino también en la mente individual, siendo también películas muy significativas y que marcaron un gran valor para muchos individuos en el mundo con diferentes formas de ver el mundo y que también tenían muchas dudas que tal vez estas películas pudieran comprender o expresar. Así pues, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Ángelo Adrián Casas, parte del equipo docente de la Biblioteca Compensar, y recuerden estar muy pendientes de todo el contenido que tenemos para ustedes. Un feliz día.